La gran estrategia de la cruz. Cuando la iglesia o las personas miran la cruz, generalmente, muchachos, lo que hacen es ver amor. ¿Sí? Dicen, no, Jesús nos amó. Eso está bien. ¿Sí? Pero la verdad, muchachos, la cruz es una estrategia de la cual se podría hacer una película espectacular de Hollywood. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez alguna película de estrategias. No sé, ¿quién se ha visto una? Dios es tremendo estratega. Entonces vamos a empezar con el primer capítulo de esta película que se llama Dios es bueno. La bondad de Dios se ve desde el principio. Hizo al hombre porque Dios es bueno. Por eso nos hizo, porque Dios es bueno. La Biblia dice, hagamos al hombre. Lo hizo libre porque Dios es bueno. ¿Sí? Él le dijo, puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, es decir, coma lo que quiera, hágalo, ¿sí? Y le puso límites también porque Dios es bueno. Entonces Dios creó al hombre porque es bueno, lo hizo libre porque es bueno y le puso límites porque es bueno. Él le dijo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. O sea, no podríamos decir que Él nos hizo libres si no nos hubiera dado la oportunidad de elegir si obedecerlo o no. No se puede decir, muchachos, que Dios nos hizo libre si Él no hubiera dejado la puerta abierta para el que se quiera ir, que se vaya. Los ángeles son libres, por eso fue que Satanás pudo pecar, porque son libres. Dios no creó robots. Dentro de su sabiduría dijo, ahí está la puerta, si quieren irse, váyanse. ¿Sí? Entonces, Él mostró que nos dio libertad dejando ese árbol ahí. Dios no sería tan bueno si no nos hubiera dado libertad, porque entonces seríamos esclavos. Pero tampoco sería bueno si no hubiera puesto límites. ¿Sí? O sea, no sería un padre bueno que usted le diga, no, yo te voy a dar libertad, pero lo deje hacer lo que el niño se le dé la gana. Eso no es bondad. ¿Listo? Dios nos hizo para ser el objeto de su amor, pero fue más allá. Nos hizo, muchachos, a su imagen y semejanza. O sea, definitivamente Dios puso amor en el hombre. Primero lo creó, segundo lo hizo libre, y tercero puso límites, pero mucho más allá lo hizo a su imagen y semejanza. Lo hizo con amor. El segundo capítulo es en las manos de un asesino. Entonces ya vimos que todo estaba súper bien en el paraíso, gozando de las bendiciones de Dios, todo marchaba bien. Ahora, en este capítulo, el ser humano, haciendo uso de su libertad, desobedeció. Tomó sus propias decisiones e hizo precisamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Comió del árbol acerca del cual Dios le dijo, el día que de él comas, ciertamente morirás. Las personas dicen, es que Dios es muy restrictivo. Dios es muy restrictivo, muchachos. Le dio un paraíso entero a Adán y Eva y solamente le dijo, no haga una cosa. De todos los árboles, bananos, tomates, dicen que el tomate es una fruta, de todos los frutos, y solamente de uno, muchachos, de uno. Mire, tienen, bañes en ese río, ahí hasta le dio una mujer, ¿sí? Que fue el primer problema, le dio una mujer, ¿sí? Le dio árboles, animales, lo puso en el mejor lugar, ¿sí? Muchachos, no se me sientan mal, muchachos. Entonces, le dio una compañía idónea. Ojo, muchachos, Eva no era una caspa, eso es por molestar, ¿no? Era una compañía idónea, alguien que lo iba a ayudar. Y Dios le dijo, solamente no comas de ese árbol porque el día que de él comas vas a morir. Ahora, muchachos, uno dice acá, ¿cómo así? Dios, ¿por qué lo amenazó así? ¿Sí? Es importante entender y aclarar, muchachos, que eso de el día que de él coma vas a morir no es una amenaza como muchos piensan. O sea, no es como cuando un hombre obsesionado con una mujer le dice, si usted no es para mí, no es para nadie. ¿Sí? ¿Se han escuchado eso?
O sea, Dios no fue así. No piensen que Dios amenazó, no, si usted no es para mí, lo voy a matar. ¿Qué padre hace eso? Dios es bueno. Realmente lo que Dios está diciendo es, si desobedeces, si haces lo que te digo que no hagas, te pondrás en las manos de un asesino y vas a morir. Jesús dijo esto, el diablo desde el principio ha sido ¿qué? Un asesino. En otra parte dijo, Satanás vino para robar, matar y destruir. Dios no es un asesino, Dios no vino a matar a sus hijos. Entonces, cuando Adán y Eva desobedecieron, cayeron presos de un ¿qué? Asesino llamado Satanás. Capítulo 3. Dios tiene palabra. Dios tiene palabra, muchachos. Entonces, a muchos nos resultaría fácil decir, sí, yo sé que dije que ibas a morir, pero no, ya, mejor cambio de parecer, ¿sí? Ya no, olvida lo que dije. Cambiar de palabra como cambiarnos de camisa. Entonces, uno de los principales argumentos de por qué usted debe creer en la palabra de Dios es precisamente porque Dios tiene palabra. Dios tiene palabra, muchachos. Si Él dice que va a hacer algo, ¿sabe qué? Lo hace. Si Él dice que va a pasar algo, ¿sabe qué? Pasa. Ustedes dicen, bueno, pero Dios, ¿por qué entonces no dijo, no, ya no los voy a matar, yo soy poderoso, puedo cambiar de opinión si yo quiero? Porque eso traería unas consecuencias, muchachos. Pregunto, ¿qué confianza podríamos tener en la palabra de Dios si un día dice una cosa y al otro día cambia de parecer? ¿Qué confianza, muchachos? Ninguna. ¿Sí? Por eso lo que Él dice, lo cumple. La Biblia dice, Dios no es como el hombre, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Él dijo, el día que de Él comas, ciertamente morirás. Y eso era exactamente lo que iba a pasar. El ser humano eligió la muerte. Fue su propia elección y Dios iba a cumplir con su palabra. Él no es como las mujeres no, perdón, ya me estoy ensayando con ellas. Él no es como los papás, pero haga si le pego y lo hace y me saca la rabia. Yo me acuerdo de alguien que iba a castigar a alguien y eso se iba con toda y le pegaba así, o sea, se iba con toda a darle su palmada. Y cuando llegaba a caer, yo, ¿qué es? ¿Qué clase de caricia es esa? Entonces Dios no es así, muchachos. Si Dios dice te voy a castigar, muchachos, con Dios no se juega. Si Él dice algo, lo va a cumplir porque Él tiene palabra. Esto, dijo Jesús, ni una tilde ni una jota se va a mover de esta Biblia. Es decir, Dios va a cumplir hasta el más mínimo detalle. Dios dijo esto: hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Ojo que las personas eligen o el cielo o el infierno. Es así de sencillo. Usted es quien elige. Y dice, entre la bendición y la maldición, las personas eligen la bendición o la maldición. Elige, dice Dios, pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. La promesa está que si usted como papá vive para Dios, en algún momento, muchachos, sus hijos van a seguir ese camino. Los que no, es porque no han confiado en Dios o en esta promesa. ¿Sí? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, ustedes como papás tienen tanto poder de decir, mira padre, yo te entrego a mi hijo, es una casa, trata con él y tráelo hacia ti. ¿Sí? Es que yo he escuchado esas oraciones, muchachos. Mire, las mamás están muchas veces, como son emocionales, tan cargadas con sus hijos, ya no saben qué hacer. Un día se rinden y dicen, mira Señor, lo pongo en tus manos, solamente consérvale la vida, pero algo, haz con él lo que tú quieras. Y cuando ponen esos niños, muchachos, esos muchachos en las manos de Dios, mire, les pasa una cantidad de miserias que al final tienen que rendir su vida a Dios, y Dios les dice, lo estoy haciendo porque tu mamá ha orado por mí. Esto es una promesa. Entonces aquí dice Dios, les he dado a elegir, y dice, elijan la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. El hombre decidió el camino de la maldición.
el día que el hombre desobedeció a Dios, obedeció a Satanás. Ustedes, muchachos, tienen la capacidad de elegir el bien o el mal, el camino de la vida o el camino de la muerte. Tienen esa libertad, pero lo que no pueden hacer es no decidir. Siempre van a tomar una decisión, o por este camino o por el otro. ¿Listo? Entonces ahí está el hombre, creado hermoso, en un buen lugar, y de repente llega ahora a tomar una mala decisión. El siguiente capítulo es el plan de Dios. ¿Qué hace Dios ahora? La sentencia estaba dada. ¿Cuál era? ¿Cuál era la sentencia? La muerte. Sin embargo, Él seguía amando al ser humano desobediente. Lo seguía amando, muchachos. La pregunta aquí es importante. ¿Cómo podría Dios no violar su palabra y al mismo tiempo no castigar al hombre? ¿Sí? Esa es una buena pregunta. O sea, Dios ya dijo, voy a castigarlo. La pregunta es, bueno, Dios, ¿cómo va a hacer para no violar su palabra y al mismo tiempo ejercer ese castigo? Pues, muchachos, la única sería encontrar a un sustituto. Es decir, alguien que reciba ese castigo por los hombres, pero se necesitaban ciertas características. La primera, debía ser humano, porque fue la raza humana la que pecó. La segunda, debía ser intachable, sin pecado, porque si pecaba, pues era un culpable más, ¿sí? Entonces se necesitaba alguien que no pecara, alguien intachable, alguien perfecto. La tercera, debía hacerlo voluntariamente. Debía hacerlo voluntariamente, porque si fuera obligado, entonces Dios habría sido injusto al obligar a un inocente a pagar por las culpas de otro. Tenía que hacerlo voluntariamente. La cuarta, debía sentir el mismo amor que el Padre sentía por la raza humana. Porque para que lo haga de mala gana, no, pues yo voy a morir por ellos, porque no, no, él tenía amor. ¿Sí? Él decía, no, yo lo voy a hacer, yo también los amo, yo los creé también. El único ser que podría llevar a cabo semejante tarea, ¿sabe quién era? ¿Quién? Jesús. Era la única. La única condición que no cumplía Jesús, ¿sabe cuál era? ¿Cuál? No era humano. Esa parte él no la cumplía, ¿sí? Era la única que no cumplía. No era humano, de resto era intachable, amaba la humanidad, no había pecado, estaba dispuesto a hacer lo que su padre le dijera, pero no era humano. Sin embargo, muchachos, acá se empieza a labrar la estrategia. Sin embargo, había algo en favor del plan de Dios, y es que nosotros somos imagen de Dios. Digo algo que a muchos teólogos no les gusta, y es que cuando la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen, así a esos teólogos no les guste, se refiere a que somos una representación visual de Dios. Estos teólogos se empeñan en decir que como Dios es espíritu, es amorfo. ¿Sabe qué es amorfo? Que no tiene forma, que no se puede saber cuál es la forma de Dios. Es decir, que Dios no tiene una imagen definida. Yo pregunto, muchachos, ¿cómo no va a tener una imagen definida Dios si nos hizo a su imagen? Sentido común. Sentido común, muchachos, es tan sencillo. Uno de los valores más grandes del ser humano es que Dios lo hizo a su imagen. Tenemos ese gran privilegio, muchachos. Espero que lo entiendan, ¿sí? Semejanzas que tenemos, valores similares a los de Dios, podemos amar, tomar decisiones, pensar, crear, etc. Pero como imagen, Dios es así. Dios tiene dos ojos. Dios tiene, la Biblia habla del dedo de Dios, la espalda de Dios, habla de los ojos de Dios, ¿sí? Entonces, Jesús tenía la imagen. La única condición que no tenía, Jesús ya la tenía de cierta manera. Alguien dice, bueno, Edwin, yo he leído en la Biblia que dice que Jesús tomó la forma de hombre. Entonces, dice esta persona, si Jesús tomó la forma de hombre, es porque antes no la tenía. Yo pregunto, ¿por qué no lee bien?
Yo pregunto, muchachos, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? La Biblia dice, ese texto dice es, tomó la forma de siervo, es decir, de un esclavo. No dice que tomó la forma de hombre. Entonces Jesús ya tenía la imagen del hombre porque nosotros somos imagen de él, ¿sí? Pero ¿era qué? Espíritu. Era espíritu. Por eso la Biblia no dice que Jesús se transformó en humano, dice que se encarnó, ¿sí? Los teólogos deberían prestarle más atención a esa palabra, encarnó. Encarnar no implica un cambio de forma, sino la materialización de la forma que ya se tenía. Por ejemplo, yo tengo acá una imagen de, ¿qué les digo yo? De un piano. Ya tengo la imagen acá. Si yo voy a encarnar, que no sea encarnar, sino materializar, lo que hago es tomar esa imagen que tengo acá y darle forma y ya, se convirtió. ¿Sí me hago entender? Tiene la misma forma que tenía antes de ser materializado. Jesús se encarnó, Él no se transformó en un ser humano, sencillamente, vamos a decirlo así, se puso carne, ¿sí? Y quedó como un hombre. Así que Jesús cumplió con todas las condiciones de un sustituto. ¿Bien? Ahora, el doloroso plan de Dios, capítulo 5. El doloroso plan de Dios. El primer dolor del plan de Dios debía sufrirlo el Padre, muchachos. La gente cree que el peso de la salvación cayó solamente sobre Jesús y no es así, muchachos. No es así. Toda la Trinidad participó de ese dolor. Todos sufrieron, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y usted dice, ¿y cómo sufre el Espíritu Santo? Después de la muerte de Jesús. Por eso la Biblia dice, no lo entristezcan, porque nosotros pecamos todo el tiempo y lo hacemos sentir mal. Jesús sufrió en la cruz, pero antes de la cruz, el primero que sufrió fue el Padre, ¿sí? Y la Biblia pinta un cuadro de lo que era el plan de Dios para salvar al ser humano del castigo. Y vamos a leer, creo que me preste mucha atención porque no está ahí. Dice, Dios le había dado la mayor alegría a Abraham. ¿Sabe cuál era? Ser padre, porque pues la esposa no daba luz, y este man ya viejito, como con 90 años, ¿quién iba a pensar que iba a tener un hijo? Por eso cuando Dios le dijo, no, le voy a dar un hijo, ¿sabe qué hizo la esposa de él? Se rió, ¿sí? Ella dijo, usted no me va a dar hijos, me va a dar nietos, ¿sabes? Ya estaban muy viejitos. Entonces un día Dios le dijo esto, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, ojo acá, ojo las palabras que van a usar acá. Toma a tu hijo, al único, al que tanto amas. ¿Se les parece la historia a algo? Por supuesto que sí. Y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré en el monte. ¿Se les parece algo? Por supuesto que sí. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. ¿Se les parece algo? Por supuesto que sí. También, sí lo están relacionando, ¿no? También cortó leña, que es madero. ¿Se les parece algo? Por supuesto que sí. Para el holocausto, que es un sacrificio, ¿se les parece algo? Por supuesto que sí. No soy el único que puede saber la historia de Jesús, ¿no? Y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Y al tercer día, ¿se les parece algo? Por supuesto que sí. Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar, el monte. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto con ustedes. Abraham tomó leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. ¿Sabe quién cargaba el fuego y el cuchillo? Isaac. Algo que hizo Jesús. Y los dos siguieron caminando juntos, el padre y el hijo, caminando juntos hacia un lugar terrible donde los dos iban a sufrir. Y Isaac le dijo esto, padre, dime, hijo mío, le respondió Abraham, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dijo, cuando estoy mirando, ¿sí? Muy inocente, ¿no?
El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos, padre e hijo. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar, preparó la leña. Ese altar, muchachos, es la cruz. Después ató a su hijo. ¿Se les parece a alguien que lo ataron hace 2000 años? Sí. Lo ataron. Dice, después ató a su hijo Isaac. Imagínense, un padre atando a su propio hijo para tener que matarlo. Tener que matarlo, muchachos. Y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Póngase en los zapatos o en las sandalias de Abraham. Debe ser terrible, muchachos, tener que degollar al hijo que tanto amaba. ¿Usted sabe cuánto Abraham esperó por un hijo? Muchísimo. Lo amaba profundamente. Yo creo que él lo veía y lo quería tanto, lo abrazaba, lo picoteaba, le decía mi amor, lo consentía. Era el amor, la luz de los ojos de Abraham. ¿Y sabe cómo se sacrificaban los corderos? Se hacían los sacrificios. Se tomaba al cordero y, o sea, tener que hacer eso, muchachos, con tanta crueldad por su propio hijo. Y Abraham lo iba a hacer, muchachos. Aquí hay una imagen de lo que Dios hizo. Dios tomó al propio Jesús, así del cuello, y lo degolló. Terrible. En ese preciso momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y ofreció holocausto en lugar de ciego. ¿Sabe quién era ese carnero? Ese cabrito. ¿Sabe quién? Díganos. Jesús. Por eso se le llama el cordero inmolado. ¿Sabe por qué tenía sus cuernos enredados en un zarzal? Porque eso demuestra que él no se iba a defender. Jesús pudo defenderse, muchachos. Jesús pudo bajarse de esa cruz. Tenía sus cuernos, su defensa, enredados en un matorral. Él no se iba a defender. Y Abraham tomó a Isaac, lo quitó, puso al carnero que representaba a Jesús y lo degolló. Hizo un sacrificio. El primer dolor de la cruz, muchachos, lo vivió el Padre. No piensen que él estaba ya tomando su café y diciendo: ay, no. Él estaba dolido en su corazón porque estaba entregando a su propio hijo. No digan que Dios no los ama. No digan eso, muchachos. Siguiente capítulo. El plan de Dios ejecutado. Jesús se humilló de tal forma que se hizo el más pobre de los mortales. El más pobre. No gozó de ninguna clase de riqueza ni de comodidad. El Rey de Reyes y Señor de Señores nació en un apestoso pesebre rodeado de animales. Él no era atractivo, él no era bonito. O sea, usted no veía y decía: uy, este man es un rey. No. O sea, Jesús no se hizo lindo para que los feas digan: ay, no, es que sí, él era pobre, pero era guapo. No era simpático. Yo una vez le hice ese chiste al Señor. Una vez que hace muchos años era un adolescente, estaba leyendo, y cuando leí no hay belleza en él, yo le digo: uy, Señor, hay algo en lo que nos parecemos. De verdad, si usted es feo, tiene esperanza. Y si usted es pobre, tiene esperanza. Espero que se haya reído. Toda su vida se mantuvo sin pecado, muchachos. Porque si llegaba a pecar, entonces ¿sabe qué? Sería culpable como nosotros. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero no pecó. En parte no pecó porque Jesús detestaba el pecado, muchachos. Él era santo y un día tuvo que hacer lo peor para él: tomar todo el pecado, lo más apestoso, las cosas más horribles que los seres humanos han hecho. ¿Y sabe qué hizo? Lo puso sobre él. Mire, cuando
Yo la vez pasada, voy a contar, no me gusta porque yo quiero que ustedes vean en mí que yo soy un ejemplo. Pero ustedes saben que todos fallamos. Yo estaba entrando en la cicla para el apartamento y venía cansado de traer las maquinitas. Y el celador, ¿para dónde va? Yo, para el apartamento. ¿Qué apartamento es? Yo, tal. Y volteé a mirar a la otra. Yo cansado, sudado. Y no me abrió, se quedó mirando a la otra. Como que lo dejamos entrar, no se tiene pinta de patrón libre. Lo dejamos entrar, ¿qué te digo? Y yo le dije, venga hermano, Dios. Le dije, venga hermano, todos los días. Mire, yo me puse de rojísimo. Digo, no, que, o sea, me respondió egoísta, hermano. Y yo entré con la cicla y escuché que el man me dijo algo. Y yo, maldita, bájese. Y le di la vuelta a la cicla y yo fui, venga, hermano. O sea, yo, de la rabia, yo le dije, venga, hermano, de verdad es que todos los días vengo cansado. Déjeme entrar. O sea, todos los días tengo que decirle mi nombre para qué apartamento, hermano. Sí, o sea. Y él dijo, qué pena, son protocolos. Así alzado y yo, me tranquilicé y me fui. Y yo le dije, pues, Matilda, me sentí re mal. Y Matías llega y me dice, claro, papi, es que están haciendo su trabajo. Y yo, me sentí mal por esa bobada. Porque yo dije, no, Dios, perdóname por ser así. Ahora, Jesús cargó con la peor porquería en su cuerpo. Él que no toleraba el pecado en absoluto, él era blanco, puro, nunca había pecado. Y todo eso recayó sobre todo lo malo que los hombres habían hecho. Recayó sobre él. No sé cómo se sentirá un asesino, un violador, no sé, pero todo eso cayó sobre Jesús. Él se untó de pecado para que no fuera considerado inocente ante Dios, pero no pecó para que no fuera considerado culpable de pecado. Imagínense esta estrategia. Es increíble, muchachos. Él se untó de pecado para ser culpable, pero no pecó para no ser culpable. Él no pecó con su propio cuerpo, tomó los pecados de otros, ¿sí? Semejante hazaña solo la pudo haber hecho él. Él que era limpio se ensució, y estando sucio, sin embargo, no había cometido ningún error. Imagínense tremenda hazaña. Un pastor cuenta una historia que me encanta. Él dice que estaba una vez jugando por allá en una casa de ricos. Era un niño con un amiguito y tenían un ventanal enorme y estaban jugando fútbol. Y de repente, no sé si usted por ahí ha visto una historia de YouTube, él cogió el balón y le pegó y ¡pum! Se tiró ese vidrio. Y el papá abajo, ¿qué pasó? Que no sé qué. Y el niño, o sea, el que lo había roto, era el amigo del hijo del dueño del apartamento. Iba a decir, yo fui. Y el niño que me dijo, papá, fui yo. Cubriendo a su amigo. ¿Y sabe qué pasó? Él dice, le dieron una mano, le dieron durísimo a él. Pues muchachos, exactamente eso fue lo que hizo Jesús. El niño se hizo culpable y sin embargo, ¿sabe qué? Era inocente. Jesús jamás abusó sexualmente de nadie y sin embargo, él fue tenido por abusador sexual. Jesús jamás robó a nadie y sin embargo fue tratado como un ladrón. Jesús nunca mató a nadie y sin embargo fue tratado como un asesino. Es decir, toda la basura del ser humano recayó sobre alguien que nunca hizo nada excepto el bien. Ese pecado fue puesto sobre las espaldas de Jesús. La Biblia utiliza una palabra, dice escarnecido. Eso se llama escarnio público, es decir, lo acusaron delante de todos. Por eso lo desnudaron, lo subieron en una cruz para que todos vieran lo miserable y pecador que era Jesús. Y él no había hecho absolutamente nada. Eso quiere decir que Jesús se presentó frente a la humanidad como el más maldito, sin haber cometido ni un solo pecado, muchachos. No lo hizo.
Y a usted o a nosotros a veces nos acusan de algo que no hemos hecho y es una bobadita. ¿Cómo así? Jesús, pues écheme la culpa, écheme. ¿Y sabe qué? Curiosamente, la humanidad es tan egoísta que mataron a Jesús, lo acusaron de todo y él llevaba los pecados de estos mismos que los acusaban. O sea, así de ciego es la humanidad. Jesús estaba llevando sobre sí los pecados de todos nosotros. Las personas lo odiaban, no les parecía una gran persona, les parecía un hombre digno de muerte. Pensaban que ese hombre llamado Jesús merecía lo peor y nunca hizo nada malo y fue culpable de todo, golpeado por todo, burlado por todos, acusado de todo y finalmente asesinado. Jesús cumplió con todo, muchachos, con todo. Primero, cumplió la palabra de Dios. La cumplió, muchachos. Ahí dice, el día que comas de eso, vas a morir. Ahí está. Murió el ser humano en Jesús. Satisfizo la justicia de Dios. Dios es justo, por lo tanto, Él debía castigar el pecado, muchachos, porque Dios es justo. Él tenía que hacerlo. Si Dios no lo hace, entonces ¿sabe qué pasa con un juez que no ejerce justicia? Acolita, muchachos, la desobediencia. Y Dios es justo. Él debía castigar el pecado, no dejarlo pasar por alto. 3, le cumplió a Satanás, porque aunque ustedes no crean, también Dios le cumplió a Satanás. Cuando el hombre pecó, se hizo esclavo de Satanás. Y obviamente Satanás estaba esperando, ¿sabe qué? Un castigo. Él esperaba la muerte, ¿sabe por qué? Porque Satanás es reacusador. Él estaba ahí, oiga, no, pero venga, Dios, vea que él pecó, no, hay que matar a la humanidad. Él es así. La Biblia dice que él está constantemente en el trono diciéndole a Dios, mire cómo pecó, mire lo que hizo, ¿no? Y predicando, ¿no? Y cantando, ¿no? Y tal cosa. Él es así, es un acusador. Y obviamente Dios, ¿qué podía decir? No ha hecho nada. No, Dios no iba a mentir. Dios iba a decir, sí, es verdad. Eso que usted está diciendo, Satanás, es verdad. Lamentablemente será la única verdad que dice. ¿Sí? Será la única. Sí, el hombre pecó y Dios tomó esa justicia en sus manos. Ahora hay que preguntarle por qué el diablo no asesino, si él es el asesino. Sencillo, muchachos, porque solamente un juez justo puede otorgar y ejecutar justicia. Solamente eso es algo de derecho. Si usted coge a un delincuente y usted lo mata, usted enfrenta problemas legales, porque usted no es la persona idónea para ejercer justicia. Y Satanás no podía tomar al hombre y matarlo, porque él no es justo. Tocaba hacerlo a un juez justo, y la justicia, el golpe, lo iba a dar Dios, que es el que hace justicia, ¿sí? No el acusador. Y otro, al mismo tiempo que le cumplió a Satanás, lo venció. Curiosamente, qué estrategia tan grande. Los derechos que Satanás tenía sobre el hombre le fueron arrebatados con un solo hombre que desafió todo el sistema de Satanás. Satanás demandaba la muerte de los hombres, sí, se pagó en Jesús, pero al mismo tiempo, cuando Satanás tuvo en el infierno a Jesús, ¿sabe por qué no le hizo nada? ¿Por qué creen? ¿Por qué no se quedó allá? No tenía pecado. Porque no era culpable. O sea, qué estrategia tan impresionante. Él descendió al infierno, y cuando supongamos que los demonios, pero Jesús dice, ¿de qué me acusa si yo no he cometido nada? O sea, esto es para una película, muchachos. Lo untan de todo y sin embargo él permanece inocente. Y cuando desciende al infierno, nadie, el infierno y la muerte no lo pueden detener. ¿Saben por qué? Porque no era culpable. Eso es un plan, una estrategia, muchachos, impresionante. No sé si la están entendiendo. Él no fue como un condenado, muchachos. Él fue como el Dios, el Todopoderoso, el Santo que es. Y sabe que le dijo a Satanás: usted tiene las llaves de la vida, de la muerte de las personas, puede ejecutarla, pero yo vengo acá y venga. Él mismo le quitó las llaves, dice la Biblia, y le dio vida a todos. Una estrategia impresionante, muchachos. Y eso lo hizo Jesús. Y para finalizar, miren, hay algo que se pagó en la cruz: sus pecados. Sus pecados. ¿De qué lo acusa el diablo a usted o las personas?
¿De qué? Si usted se siente mal porque ha hecho cosas horribles, mire la cruz, ahí está pago. Ya se pagó. No piensen, muchachos, porque la salvación es gratis para usted, es gratis. Pero no piensen, muchachos, que no valió, no, valió muchísimo. O sea, la apertura del cielo para las personas costó muchísimo, demasiado. Yo digo, tenía que ser gratis, porque si hubiera tenido un costo, no se alcanza para pagar. Y segundo, muchachos, en eso quiero hacer énfasis. La Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Saben qué? Honren ese sacrificio. Usted no puede ser una persona enferma. Es increíble, muchachos, que se haya pagado una sanidad tan costosísima y estemos enfermos. No. Yo una vez le dije al Señor, ya cuando yo tenga 80 años, 90 años, ya sería el colmo, Señor, sáname. ¿Para qué? No, Señor, lléveme ya. O sea, hay una edad, muchachos, 90 años, donde ya pedirle sanidad a Dios es una necedad. ¿Para qué con 90 años quieres estar bien? ¿Para qué? No, ya mueras. Pero ahorita, muchachos, 60, 70 años y enfermos, no, muchachos, miren, se pagó un precio demasiado alto por su salud. Reclámela. Se pagó un precio demasiado alto por su salvación. Pues no se pierda, hombre. ¿Por qué va a terminar en el infierno después de que se pagó un precio tan alto? No tiene sentido. Todo se hizo ahí. Jesús dijo: